Las voces de los verdaderos protagonistas. Verdaderos protagonistas son nuestros invitados esta noche a Voces RCN. En primer lugar está con nosotros la concejal de la Alianza Verde, la doctora Lucía Bastidas. Concejal, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar aquí con estos maravillosos contertulios. Contertulios como el exministro, excongresista Guillermo Rivera. Doctor Rivera, gracias también por acompañarnos. Una muy buena noche. Buenas noches, muy complacido de estar aquí en tan buena compañía. También nos acompaña el abogado Fabio Umar, abogado penalista. Doctor Umar, gracias también por estar con nosotros. Muy buenas noches. El gusto es mío, un saludo a las personas que nos escuchan, por supuesto aquí a los copanelistas, a los periodistas detrás de cabina, un abrazo para todos. Bueno, estamos pendientes también de poder establecer comunicación con el ex senador Rodrigo Lara, que también nos va a acompañar esta noche en el debate en Voces RCN. El primer tema que queremos poner a consideración de ustedes tiene que ver, cómo no, con la ausencia que se dio de manera sorpresiva del presidente Gustavo Petro de dos eventos fundamentales que tenía en el día de ayer. En la mañana estaba prevista la toma de posesión y de juramentación de dos de sus ministros, del ministro de Minas, el ministro de Ciencia y también del director de la Unidad de Gestión del Riesgo, y ese evento fue pospuesto para las horas de la tarde. Tampoco se pudo realizar, el evento fue cancelado y postergado para las 8 de la mañana del día de hoy. Y en la tarde estaba también previsto un evento muy importante, que es el reconocimiento de la tropa por parte del presidente de la República y de su nuevo ministro, el doctor Iván Velásquez. Tampoco llegó el presidente de la República. Hubo versiones desde la Casa Nariño que habían dificultades con la agenda presidencial, que el jefe de Estado estaba atendiendo otros asuntos urgentes que le impedían que se realizara, y finalmente se envió un escueto Twitter desde la cuenta de la Presidencia de la República, donde se informó que ese evento quedaba aplazado para este sábado. Un reconocimiento a generales, coroneles, altos mandos militares que fueron los designados además por el propio presidente de la República. Desde Villavicencio, donde se hizo presente esta mañana el presidente Petro, luego de la toma de posesión y juramentación de sus nuevos ministros, dijo lo siguiente cuando le preguntaron sobre estas dificultades de salud. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República. Nosotros todavía estamos acabando de completar y decretar la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas. Ya se ha avanzado sustancialmente y va a haber el acto el sábado, exactamente, ya con la cúpula completa. Pero, ¿cuál era su quebrante de salud, presidente? Un problema digestivo que tengo desde hace tiempo. Un problema digestivo que tengo desde hace tiempo. Ese ha sido el argumento esgrimido por el presidente Petro para justificar esas ausencias, pero que le han recordado además no son las únicas. También antes de la toma de posesión, recordemos, tenía una reunión, un encuentro con alcaldes de todo el país, evento que también fue incumplido por el presidente, alegando en ese momento dificultades en la agenda, que estaba atendiendo asuntos de seguridad nacional dentro del proceso de empalme que eran fundamentales y le impedían asistir. ¿Creen ustedes en esta explicación que da el presidente o creen que hay algo más? Porque desde luego esto ha venido alimentando toda clase de teorías en las redes sociales, muchas suspicacias sobre estas ausencias presidenciales. ¿Creen que esto obedece evidentemente a un problema menor de salud del presidente de la República? ¿Hay algo más? ¿O están en ese proceso de afinar las agendas desde la Casa Nariño y puede ser esto habitual en un momento en que está arrancando el nuevo gobierno? Doctor Rivera, usted que además fue ministro del Interior, ¿cuál es su opinión? Pues no es usual que eso ocurra en la agenda de un presidente y claro que me parece que ahí hay asuntos que hay que ajustar. Pero en principio, pues yo creo que hay que creerle, o sea, no hay razones para no creerle. Lo que sí me parece a mí es que necesitan definir unos canales adecuados de comunicación, de tal manera que cosas como las que sucedieron ayer no vuelvan a suceder, porque entiendo que la cancelación de la ceremonia militar fue apenas 40 minutos antes de la hora para la cual estaba convocada, y bueno, me parece que ahí hay fallas que ojalá no se repitan. Repito, ahora hay que creerle, digamos, yo no tendría razones para no creerle, no tengo ninguna evidencia de que haya sido un asunto distinto del que el propio presidente mencionó hoy en Villavicencio, pero pues sí es un asunto que no es usual en la agenda de un presidente que ocurra y que tenga que ser modificado apenas faltando unos minutos para un acto que claramente era muy importante.
Doctora Lucía Bastidas, ¿cuál es su lectura sobre esta cancelación, estas cancelaciones que se dieron en las últimas horas? Bueno, primero no es usual que un presidente de la República deje plantado a tanta gente en tan poco tiempo. Hay más allá de un problema de ajuste. Cuando el presidente Petro era alcalde llegaba 2, 3, 4 horas a sus reuniones tarde, dejaba esperando mucho a la gente y yo creo que esto es algo estructural y tiene que corregirlo. Lo otro es mirar la salud del presidente. Si el presidente está enfermo, porque ya había dejado también plantados a los varios alcaldes de Colombia hace unos días, recuerden, y que dijeron que no, que estaba en la Macarena, que es que estaba enfermo, entonces debería hacer un pare, hacerse un chequeo y hacerse atender, porque no puede estar con temas de salud permanentemente y afectando las agendas, el tema de las fuerzas militares en un momento tan crítico donde hubo una baja de tantos generales de la República, generales de la policía y de las fuerzas, 52, Alejandro, pues se necesitaba un mensaje allí de tranquilidad, avisar por Twitter, avisar unos minutos antes, pues es un irrespeto con las fuerzas militares, con sus familiares, con todos quienes estaban allí, porque no es que usted diga, es la piñata que yo no la aplazo y la hago en 8 días, no, esto era un evento, un macroevento, y es muy importante entonces que se revise el tema de la agenda del presidente, de la salud del presidente, porque no es la primera vez, y que se vuelva puntual, que yo creo que en eso yo sí tengo de dónde hablar. Cuando era alcalde todo el mundo se quejaba de que los dejaba esperando horas y eso es un tema de irrespeto, el llegar un minuto tarde cuando tenemos una agenda, sea la que sea quien sea, todos merecen importancia, entonces hay que revisar estos aspectos puntuales, pero por ahora yo le aconsejaría al presidente hágase un chequeo, revise lo que tenga que revisar y póngase en tratamiento, porque la excusa no siempre puede ser que tiene un dolor de estómago y el dolor de estómago, el estómago está conectado siempre con el cerebro y eso puede traer complicaciones más adelante mucho más graves. Hemos establecido comunicación vía telefónica con el ex senador Rodrigo Lara. Ex senador, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Un saludo muy especial a todos. Gracias por la amable invitación. Bueno, aquí lo estamos esperando en cabina para continuar con el debate, pero quiero preguntarle también cuál es su parecer sobre las cancelaciones que se dieron en las últimas horas, la excusa además que entregó el presidente de la República en el sentido de que tenía problemas estomacales que le impidieron hacerse presente en la ceremonia, sobre todo en ese reconocimiento a la tropa que tuvo lugar ayer en la calle 80 o que finalmente no tuvo lugar, que fue aplazado para este sábado. Sí, no, es lamentable, efectivamente, que el presidente no haya asistido a esta ceremonia de reconocimiento de las fuerzas militares. Pues expresó básicamente la situación que se le presentó, pero sí, eso, digamos, es inusual que un presidente no vaya, pero bueno, si tiene un problema médico, pues eso hay que creerle. Doctor Fabio Umar, ¿cuál es también su opinión, su comentario frente a la ausencia presidencial? A la gente hay que creerle, por supuesto, y pues cualquiera puede tener un malestar estomacal o, bueno, ojalá no sea nada grave. Habiendo dicho eso, a mí me parece que hay un circuito muy roto en temas de comunicación de Palacio. En su primer momento dijeron que eran unas reuniones privadas, muy privadas que estaban teniendo. El reporte coronel de esta mañana en la W dice que ni siquiera estaba en Palacio. Luego de eso nos dice lo del estómago. Digamos, la magnitud del evento es tal que es la posesión del presidente ante la tropa. El presidente se posesionó el domingo hace 15 días ante el pueblo colombiano. Y la actividad, digamos, la ceremonia, que es una ceremonia, la que se iba a realizar y que no llegó el presidente, es la toma de posesión ante los militares y es el momento en que él recibe realmente una muestra de obediencia por parte del mando militar. De ese tamaño es la gravedad de no haber asistido. A mí me parece que el presidente tiene una fama de ser bastante incumplido, la he visto en algunas oportunidades que me ha tocado a mí. Bueno, esperemos que eso cambie ahora, pues que tiene todo un esquema de movilidad y que maneja una agenda y que tiene cientos de asesores. El tema de la salud del presidente es un tema que hay que abordar no con ocasión de Gustavo Petro. Yo creo que ese es un tema que hay que abordar siempre como se aborda en otros países. Y es que el presidente hace un chequeo. Por ejemplo, yo en su momento aplaudí
lo que dijo Juan Manuel Mocus. Juan Manuel Santos, que Sí. dijo me va a someter a una cirugía. Y voy a Estados Unidos y voy a una cosa y tal. Y Mocus en su momento, cuando estaba punteando las encuestas, salió y dijo, mire, yo tengo una enfermedad neurodegenerativa, que los colombianos sepan que si votan por mí, votan incluso con ese aditamento, llamémoslo, con esa arandela que me puede o no causar daños. Bueno, como fuera. A mí sí me parece grave. Fíjese que a mí sí me parece grave porque dejar a la gente esperando, avisarles con tan corto tiempo y que la respuesta sea lo del dolor de estómago, lo del malestar, llamemos, intestinal, sea una cosa que dijo en una entrevista tan informal en Apiay, comiendo sancocho, cuando unas horas antes no había asistido a un evento por estar enfermo. A mí hay unas cosas ahí que no me cuadran. Roguemos, y lo digo de verdad, roguemos que el presidente tenga una salud estable, porque lo peor que le puede pasar en este momento de incertidumbre al país, y hay incertidumbre en todos los sectores, es además añadir que el presidente tuviera un problema de salud, el que se tratare. A mí le deseo toda la mejor disposición al presidente en esas materias y que eso no vuelva a pasar, por supuesto. Y estamos en mora de una explicación médica. Es decir, debería haber un parte médico por parte del médico de Palacio diciendo, mire, el señor presidente no pudo asistir porque presentó un cuadro febril o cualquier cosa, por supuesto. Bueno, a propósito de temas de Palacio, ya hay nuevo director de Planeación Nacional. Recordemos que se cayó la designación de César Ferrari por razones de su nacionalidad peruana y tiene Italiana la nacionalidad también. italiana y tiene la colombiana Le por falta un adopción. jurídico que le revise todo eso al presidente. Como seguramente está pendiente también lo de Mary Gutiérrez, que está en pausa esa designación como ministra TIC, pero el nuevo director de planeación será Jorge Iván González, filósofo de la Universidad Javeriana, tiene un máster en economía en la Universidad de los Andes, tiene un doctorado en economía de la Universidad de Lovaina en Bélgica, universidad por lo demás donde estudió también el presidente ¿Quién es el nuevo Petro. director de planeación? Jorge Iván González. El esposo de la ok. secretaria de Educación de Bogotá. No lo conozco, es colega mío en el externado, Pues profesor. es profesor en el Tipo muy externado serio. de, Muy bueno. Sí, él es bueno. Muy bueno. Es profesor de la Facultad de Economía, tiene además trayectoria como decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y fue también director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo allí también en la Universidad Nacional, así que este es el nuevo director de Planeación Nacional luego de que se cayera la designación de César Ferrari. 7:46, cambio de asunto y quiero preguntarles por otro que está en la agenda y tiene que ver con los comentarios que se siguen generando en el ámbito económico luego de la clausura del Congreso de la ANDI en la ciudad de Cartagena, que estuvo a cargo del presidente Gustavo Petro. Por lo demás, tuvo que esperar el auditorio durante varias horas que llegara el jefe de Estado por problemas también en su agenda. Eso no cayó bien entre algunos empresarios que abandonaron el recinto. Sin embargo, quienes lo presenciaron, dicen las crónicas que se escribieron frente a lo que ocurrió allí, recibieron al presidente con mucha cautela, hubo aplausos, algunos muy tímidamente se pusieron de pie cuando llegó el presidente de la República, hubo una intervención de Brooks McMaster frente a las preocupaciones que tienen los sectores industriales del país y allí habló el presidente frente al derrotero económico, sobre todo el énfasis que quiere hacer para el sector agropecuario, pero se sumó también a eso la visita que hizo allí a Cartagena el ministro Campo para explicar lo que es su reforma tributaria, los anuncios que hizo la ministra de Minas frente a capítulos tan polémicos como la importación de gas de Venezuela y lo otro que ha sido las medidas medioambientales por parte de la ministra Susana Muhammad, que generan mucha incertidumbre entre los empresarios y hay una sensación allí, algunos lo dicen a sotovoce, otros públicamente frente a las incertidumbres que esto puede generar en el frente económico, especialmente en este segundo semestre. Doctor Lara, ¿hay razones para esas preocupaciones del sector empresarial? ¿Son válidas? Doctor Rodrigo Lara. No, perdimos allí doctor A ver, Lara. pues, yo creo que hay una lectura, hay que hacerse una lectura, yo pienso, muy, muy elaborada y muy precisa de lo que contiene esta reforma tributaria. Preocupación usted siempre va a encontrar en aquellas personas a las que les van a cobrar más impuestos. Seamos personas naturales, sean empresas, pues a nadie en teoría le gusta que le cobren más impuestos. Hay un aspecto muy positivo de esta reforma tributaria
y es que va a barrer con muchas exenciones inoficiosas que no tienen ninguna justificación ni razón de ser y que convirtieron el privilegio de la exención tributaria en uno que le corresponde a los más ricos y no como debería ser, de pronto a los que más lo necesitan. Es una reforma, en teoría, que es progresiva, como debe ser toda reforma tributaria, no regresiva, como la que presentó Alberto Carrasquilla el año pasado y que produjo pues ese inmenso estallido social que no se había visto en el país desde 1948. Luego ya, cuando usted entra en detalle, encuentra cosas muy positivas y encuentra otras que deben ser objeto de una discusión profunda, pero digamos que el espíritu de la reforma es el correcto, y es el correcto y el apropiado en un Estado social de derecho, en una democracia liberal, donde se entiende que los más ricos pagan más y los menos ricos pagan menos. Ese es un primer punto. Luego ya hay aspectos que deben revisarse. Sobrecargarle la mano demasiado a ciertos sectores estratégicos puede ser un error. Deshacer abruptamente ciertos beneficios tributarios que tienen, por ejemplo, sectores de creación artística o cultural y que ha permitido la eclosión de un sistema de una industria audiovisual interesante en Colombia puede ser un error. Sobrecargarle impuestos a industrias o empresas exportadoras o intensivas en mano de obra puede ser un error. Pero en general el espíritu de una reforma tributaria es ese, es que lo que yo vi en estos años que estuve en el Congreso básicamente es cómo sectores muy poderosos se mueven para garantizar exenciones tributarias absolutamente inaceptables, injustificables, y que muchas veces se tramitaban con corrupción y que lo único que hacían era básicamente funcionar como un queso gruyère, en donde sí hay una tasa de tributación alta, pero pues terminaban pagando en tributación efectiva un 20, un 22%, pues gracias a esas exenciones tributarias. Y un punto muy importante, le va a poner coto a la evasión. Evitar, por ejemplo, transacciones de más de 10 millones de pesos, aun cuando eso no está exactamente en el texto, en efectivo, es la forma más eficaz de combatir el narcotráfico, la evasión tributaria y la corrupción. Y eso debemos celebrarlo, y eso tiene un corolario, por supuesto, que es la emisión o la creación de una moneda virtual, de una moneda de banco central virtual, que es básicamente el respaldo que sirve para una digitalización progresiva de las transacciones en una economía. Pero en términos generales, ¿esos temores o esa incomodidad del sector industrial está justificado o no? Pero ¿justificado en qué sentido? Porque es que yo creo que el sector industrial es un sector muy amplio. Cuando se habla de empresarios, uno encuentra ahí comerciantes, especuladores, industriales, reales, hay de todo. Nadie le gusta pagar más impuestos, y sobre todo si usted está acostumbrado a no pagar impuestos. Y si usted tiene unas mega fortunas, si usted es un multibillonario, pues su única preocupación es que no le cobren impuestos, porque el capital se reproduce muy rápido, y entre más dinero, pues más concentración de poder. Y pues son los que tienen más facilidad y más mecanismos de elusión. Entonces, pues mucha gente no le gusta pagar más. Entonces yo creo que hay que mirar caso por caso. Partir de un principio general, eliminar las exenciones y solo sostener aquellas que estén ligadas realmente a una industria exportadora y a una industria que genera un valor agregado, pienso yo. Esos son los incentivos tributarios que usted encuentra en los países que han logrado una industrialización exitosa, como los del nordeste asiático. Lo de las zonas francas es impresentable. Entonces, unas zonas francas que pulularon por todo el territorio nacional y que terminaron básicamente sirviendo para vender aquí en Colombia en condiciones desiguales. Las plataformas tecnológicas como Uber o Rappi no paguen impuestos, no paguen renta, no paguen industria y comercio, no paguen la seguridad social de la gente. Pues seamos más precisos. Esto yo no creo que se pueda pintar como una ley antiempresa, antieconomía de mercado, todo lo contrario. Si usted encuentra algo que funciona con mucha severidad en los países más desarrollados es la administración tributaria. Vaya y evada un centavo en Francia, en España, mire el caso de Shakira, o en Estados Unidos, y verá cuáles son las consecuencias. Es cárcel. Aquí es una mamadera de gallo, aquí la ilusión es un deporte.
Bueno, de todas maneras, ese capítulo de la reforma tributaria es un capítulo, pero se suman las otras declaraciones de los ministros que, bueno, la ministra de Trabajo, que también ha hablado sobre cambiar las condiciones contractuales, incluyendo lo del pago de horas extras. Doctora Lucía Bastidas, ¿esas preocupaciones que tienen los sectores industriales son válidas? No solo las que tienen los sectores industriales, sino todos los colombianos de a pie. Esto es un atentado, partes de la reforma, contra la clase media, sin duda. Una clase media que paga con esfuerzo un colegio privado, que paga la cuota de la casa, que paga la cuota del carro, que va una vez al año, si acaso, a vacaciones, y por supuesto que aquí tenemos es que generar empleo. Y con usted suma la reforma tributaria, los anuncios de la ministra de Minas, los anuncios de la ministra del Trabajo. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, que cuando estamos en época del Día de la Madre, en el mes de mayo, los comerciantes, los pequeños comerciantes, los medianos comerciantes contratan gente por un mes, ¿cierto? Y le pagan un sueldo básico y unas comisiones porque en ese mes están pagando. Lo que está haciendo con esos anuncios es desincentivar que los comerciantes puedan contratar a esas personas, porque si no es para siempre, entonces no la van a poder contratar por un mes. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Yo le aconsejo al gobierno que se sienten y se reúnan como equipo de gobierno, porque es que lo que vemos es que hay anuncios sueltos. Yo sí vi al doctor José Antonio Campo muy preocupado, yendo, por supuesto, a la ANDI a aclarar algunos temores que sí tenían los comerciantes frente al tema de la reforma tributaria. ¿Y por qué hay preocupaciones? Porque en uno de los artículos de la reforma tributaria se está hablando que van a revisar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el predial, que necesitamos aquí una actualización nacional. En Bogotá está avanzado, no aguanta que tengamos más actualización catastral a propósito del catastro multipropósito que se necesita, pero por ejemplo, si van a revisar el ICA, si quieren quitar el ICA, atentaría contra los comerciantes en Bogotá. Por otro lado, yo creo que la reforma debería enfocarse, lo que dice, y estoy de acuerdo, el tema de la evasión. Aquí hay que concentrarnos en la evasión y que contra eso tenemos que ser contundentes, mirar cómo va a ser la reorganización del gasto público y por supuesto el tema de la corrupción. Si fuera así, no necesitaríamos reforma. ¿Se necesitaba reforma con Duque? Claro que sí. ¿Se necesita reforma con Gustavo Petro? Claro que sí, pero no atentando contra el empleo y contra la clase media, y esto lo que hace es afectar a esas pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué hablar de los que están diciendo ahorita? Yo ayer hablaba con unos comerciantes de restaurante y decían, nosotros le damos el almuerzo a los empleados todos los días. Con esta clavada que nos van a pegar, pues ya no habrá almuerzo para los empleados. Y si nos toca, de los 12 que tenemos en el restaurante, vamos a dejar en 8. Entonces, ojo, que lo que tenemos que es incentivar el empleo y no echar para atrás. Yo creo que debe haber un compromiso absolutamente de todos, que seamos pedagógicos. Mire que en la ANDI también reconocían que el último trimestre estuvo bien en relación con los indicadores económicos que veníamos. Y eso fue un esfuerzo de Iván Duque, que hay que resaltarlo, y que los industriales también plantearon cómo lo vamos a mantener para tener esos indicadores. Aquí lo importante es generar empleo. Yo no creo que sea malo esos jóvenes estudiantes universitarios que los fines de semana van a trabajar a un restaurante o que quieren hacer algo. O sea, no satanicemos ese empleo, porque si vamos a tener tantos impuestos, si vamos a tener regresión en algunos temas económicos en el país y en la ciudad de Bogotá, pues vamos a llevar a la gente a la informalidad. Y yo creo que, por ejemplo, el director de la DIAN, que habla bastante, él no ha entendido que él es director de la DIAN y no ministro de Hacienda, que es que aquí vamos a encarcelar y vamos a hacerlo. Pues también yo creo que tienen que amarrarse un poquito la lengua, reunirse todo el equipo de gobierno, poner unos puntos centrales, escuchar, y me parece bien. Bruce McMaster es un hombre conciliador, concertador, es amigo de Gustavo Petro y pueden encontrarse caminos de diálogo para que sí miremos lo nefasto que tiene esta reforma tributaria y que es un golpe a la clase media. Sí, aquí me escribe un empresario y me dice, el problema es la satanización de los mensajes que se han enviado por parte del gobierno. Doctor Guillermo Rivera, ¿qué le parece estas preocupaciones que tienen desde algunos sectores industriales frente al nuevo gobierno? ¿Son legítimas o no? Es que toda reforma tributaria genera preocupaciones. Yo no recuerdo reforma tributaria que no haya generado preocupaciones y en la cual los empresarios no las hayan expresado. A mí me parece que en esta ocasión
Claramente hay un poco más de preocupaciones, más que por el contenido de la reforma misma, por lo que históricamente ha representado el hoy presidente de los colombianos. Se ha construido sobre él una narrativa que a mí me parece que es alejada de la realidad, pero la narrativa de que él es una persona que está contra los empresarios, que es una persona más cercano a un régimen comunista que a un régimen capitalista, y creo que lo que hay es un conjunto de prevenciones. La sola designación de José Antonio Campo como ministro de Hacienda fue un mensaje tranquilizador para los empresarios. Yo creo que muchos empresarios pensaron que el ministro de Hacienda iba a ser un militante radical de cualquiera de las organizaciones políticas de izquierda, y yo creo que el presidente los sorprendió designando como ministro de Hacienda a una persona que tiene un pensamiento político de centro, de avanzada, y yo debo decir que, y lo recuerdo perfectamente, yo fui compañero del presidente cuando estaba en la Cámara de Representantes y yo llegué a esa corporación en el año 2002. Recuerdo que sus debates básicamente en materia económica, lo que reprochaban era que en Colombia el capitalismo que se desarrollaba era un capitalismo en el que se protegían a unos y no a otros. Digamos que la competencia, que es de la esencia del régimen capitalista, no era un asunto, digamos, de la cotidianidad de la actividad económica, sino que muchos sectores eran ultra protegidos y era un poco lo que él llamaba esas mafias que se daban alrededor de las instituciones que lograban mucha protección, y propugnaba él, digamos, por un régimen de auténtica competencia. A mí me parece que esta reforma, entre otras cosas, también responde a un asunto que es inaplazable. Tenemos un déficit fiscal grande, en gran medida justificado por las decisiones económicas que se tuvieron que tomar por la pandemia, pero hay que mandar también una señal a los mercados internacionales de que ese déficit fiscal se está atendiendo, y por eso la urgencia de la reforma tributaria. A mí me parece además que esta reforma tributaria aplica quizás como ninguna otra en el pasado el criterio de la progresividad, que es un mandato constitucional, que quienes tienen más ingresos pagan más. Ahora, ya en el detalle, pues obviamente que la reforma es susceptible, de ajustes, de observaciones. De eso se trata. Está empezando la discusión en el Congreso y seguramente ese texto va a ser modificado, como ocurre con todos los textos que llegan al Congreso, y además el propio gobierno ha planteado su apertura para que los empresarios expresen sus observaciones. Es decir, la voz empresarial seguramente va a ser escuchada en el trámite de la reforma, pero claramente lo que yo sí creo que no puede decir nadie frente a esas prevenciones maximalistas de hace unos meses antes de la elección es que esta es una reforma que establece un régimen comunista en Colombia, que va a haber expropiación y esa cantidad de cosas que decían que iban a suceder si Gustavo Petro ganaba. Me parece que es una reforma sensata, razonable, y que empieza su discusión en el Congreso y que muchos sectores van a tener la posibilidad de expresar sus opiniones. Fabio Mar, ¿cómo ve esto que está ocurriendo? Quizás el tema es también de mensajes más tranquilizadores por parte del gobierno. Sí, pues digamos, para empezar ahí por su pregunta, la ministra de Trabajo genera todo menos tranquilidad en el empresariado. Digamos, era una ministra para otras áreas o con otro discurso. No la conozco en lo personal, pero digamos, verla ya arengando con Chávez, pues, o defendiendo ideas chavistas, para un país que tiene ese temor, fundado o infundado, pero lo tiene, justificado o no, pero lo tiene, digamos, creo que fue una mala escogencia. La idea de acabar los contratos o de limitar o regular los contratos de prestación de servicios, pues tiene unas intenciones válidas, yo las respeto. Creo que ahí hay un abuso, pero también creo que, por ejemplo, yo que ejerzo una profesión liberal, yo soy penalista, litigante, yo vivo los contratos de prestación de servicios. Si eso se acabara, pues mi profesión se acabaría, y la de muchos otros. Entonces eso hay que mirarlo con mucho detalle, porque sí se abusa, pero es una figura, pues, de un reconocimiento milenario y necesario, súper necesario para ciertas áreas y ciertas profesiones. La reforma tributaria, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el exministro, con lo que dijo el exsenador Lara. No hay reforma tributaria que no incomode. Yo personalmente estoy feliz de pagar más impuestos, lo digo abiertamente.
hago parte de ese movimiento Le van a norteamericano. poner un monumento aquí en la Plaza de Bolívar. Que me lo pongan porque hago parte de ese movimiento en Estados Unidos que dice In Tax We Trust, en los impuestos creemos. El mundo todo tiene que caminar a que se acabe la pobreza, por lo menos la pobreza extrema. Por lo menos la pobreza extrema. Y si el costo es que ganemos menos, algunos privilegiados entre los que me encuentro, pues ganaremos menos. Y eso no puede ser un problema. Lo que sí es un problema es que las empresas sigan pagando cada vez más impuestos. Y es muy fácil meterle mano a las empresas porque son las que están formalmente constituidas, son las que tienen una dirección, un teléfono, una cámara de comercio. El peluquero, el vendedor, que no está formalizado y que gana muy bien en algunos casos, no está pagando impuestos. Y ahí hay un problema duro que tiene que meterse en el diente. Usted a Bavaria le puede cobrar impuestos hasta un punto, usted a Coca-Cola le puede cobrar, pero es que no puede cobrarle tantos impuestos, entre otras cosas, porque los impuestos son unos de los costos de operación, no son los únicos costos de operación. Si usted a eso le suma que van a volver las horas extras nocturnas, es decir, que la seguridad en Colombia es muy floja, entonces que tienen que contratar escoltas, que tienen que contratar servicios de seguridad privada, que además de eso tienen que, entonces eso va a pegarle a la industrialización del país. Y yo creo que ahí el presidente y su equipo económico tienen que tener mucha mesura con lo que dicen, porque el capital es indolente. El capital se va con un clic. Ahí no hay mesas de trabajo, no hay reuniones. Es un señor por allá en Nueva Zelanda, da la orden de sacar las inversiones de Colombia y lo hace en un instante. Y eso aquí puede meterle 200 pesos al dólar solo con un rumor. Calma, calma, ministro, y calma, presidente, en esos temas. Sí, hubo inconformidad en la ANDI. Yo hablé con gente que estuvo y hubo gente muy preocupada por lo que dijo el presidente. Esperemos que estén equivocados ellos, por supuesto. 8 de la noche, 5 minutos. Antes de ir a la pausa, noticia importante en el plano comercial internacional. Estados Unidos y Taiwán comienzan negociaciones formales de comercio, lo cual ya sabemos podría provocar aún más la ira de China luego de la visita que hiciera la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. 8 de la noche, 5 minutos. Ya continuamos adelante en Voces RCN. Continuamos en Voces RCN. 8 de la noche, 10 minutos. Continuamos en Voces RCN. Esta noche nos están acompañando la doctora Lucía Bastidas, el doctor Fabio Umar, el doctor Guillermo Rivera y el ex senador Rodrigo Lara. Y quiero preguntarles por un asunto que también ha sido muy polémico, muy controversial, y tiene que ver con el silencio, literalmente, de Colombia frente a lo que está ocurriendo con Nicaragua. Ha habido pronunciamientos y hubo incluso una sesión extraordinaria de la OEA para referirse a los incidentes que se han agudizado en los últimos días en ese país y que ha tenido como el punto de mira a la Iglesia Católica, con la retención de altos jerarcas de la Iglesia. Se habla además también de la detención de varios sacerdotes que no serían afines al régimen o al gobierno de Daniel Ortega. Pues hubo justamente una sesión de la OEA en la que se expidió una declaración condenando lo que había sucedido y se pidió una postura del gobierno colombiano. Sin embargo, ese encuentro, que se hizo de manera virtual, pues llevó a que ninguno de los representantes de Colombia hiciera un pronunciamiento público. Tampoco lo ha hecho la Cancillería en ese sentido. Hoy hubo una declaración de varios expresidentes de América Latina condenando lo que está ocurriendo, incluso conminando al Papa Francisco para que haga una condena y un pronunciamiento, ahora que esto está atentando contra la libertad religiosa y contra la seguridad de los propios sacerdotes. ¿Qué opinan del silencio expresado por Colombia en esta oportunidad, doctor Umar? El silencio de Colombia es preocupante, digamos. Tampoco es que haga nada que Colombia hable, también hay que decirlo, es decir, es inani, no, es de suma cero, porque Colombia no es un jugador significativo en el contexto geopolítico internacional. Y dictadura es dictadura y va a hacer lo que quiera. O sea, que Colombia opine o no opine no va a cambiar la circunstancia. Me preocupa, sí, y mucho el silencio del mundo, que sí tiene injerencia política. Por ejemplo, el Vaticano. Por ejemplo, Estados Unidos. Por ejemplo, la Unión Europea. Colombia, pues a lo sumo, podrá expresar su malestar, pero por su inconformidad o su preocupación por esos eventos que usted ha planteado, que no son los únicos, no son los primeros, y me temo que no serán los últimos. Yo creo que el estado de cosas en los países que están sufriendo dictaduras
pues están recorriendo un curso normal en ese tipo de regímenes, ¿no? Y es que se van volviendo tan autoritarios que cualquier cosa hay que sofocarla y ya, digamos, meterse con el clero, pues eso ya marca una pauta, digamos, marca un punto de no retorno demasiado evidente. Es que usted entiende los contradictores políticos, usted entiende estas cosas, pero ya el clero, que siempre han gozado, digamos, especialmente en América Latina, de una presunción de que no se pueden tocar, ni siquiera cuando cometen delitos, que eso es muy diciente. Pero aquí ya, por ejemplo, entiendo que tenían sitiado al cardenal o al obispo, lo tenían encerrado en su palacio sin que pudiera salir. Y el mundo guarda silencio. Terrible. Y yo creo que Estados Unidos, que fue el policía, con lo bueno y lo malo que eso trae, también adoptó una posición de los pueblos se autodeterminan, y si quieren dictaduras y si permiten dictaduras, pues allá ellos. Cuba, Venezuela, digamos. Si Trump no le metió mano a Venezuela, y por meter mano digo, no atacó el problema, pudiendo hacerlo, y eso le hubiera podido dar réditos electorales. Pues, y ahora lo que está pasando en Centroamérica, ¿no? El Salvador está recorriendo un camino que hay que mirar con mucha atención. El Salvador está recorriendo un camino, digamos, que yo comprendo lo que hace. Derechas. Pero está recorriendo un camino que el mundo tiene que ponerle atención, porque el señor Bukele ya tiene una manito dura para ciertos temas, merecida en algunos casos. El tema de pandillas había que atacarlo con medidas inmediatas. Pero en general el mundo está aprendiendo a convivir con ese tipo de circunstancias, y a mí me parece preocupante eso. Estamos aprendiendo a respetar, tal vez por pereza, tal vez por cansancio, tal vez porque estamos envueltos en nuestros propios problemas, a convivir con dictaduras. Terrible, absolutamente terrible. ¿Le parece que es pragmática la postura de Colombia, doctor Rodrigo Lara, quizás en el clima de buscar nuevos entendimientos, nuevos consensos con países de la región? Doctor Lara. No, yo creo que no pronunciarse frente a la sórdida y grotesca dictadura nicaragüense no tiene justificación. Se puede explicar, pero no se puede justificar. Es inaceptable. Está pasando en Nicaragua es la implementación básicamente de una dictadura atroz. Y el sistema interamericano justamente busca eso, que las democracias de América Latina rechacen ese tipo de comportamientos de los gobiernos de facto, como el que tenemos en Nicaragua, como el que hay en Nicaragua. Pues sobre eso no puede haber contemplación ni cálculo. Yo creo que cualquier proceso de diálogo, porque pues después de todos estos fiascos diplomáticos que hemos tenido en La Haya, donde hemos sido derrotados, como la reciente decisión sobre la plataforma y el incumplimiento del fallo 2012, pues nos lleva básicamente a buscar un entendimiento en Nicaragua, porque hemos sido derrotados y tampoco podemos ceder la soberanía ni el acceso al mar contiguo, ni el patrullaje. Entonces, pues el diálogo siempre será el camino, incluso cuando se trata de dialogar con demonios. La diplomacia está hecha para dialogar con el demonio, no para dialogar con ángeles. Pues yo creo que de ninguna manera se puede justificar. Explicaciones, pues hay muchas. Entonces algunos dicen que básicamente es eso, para explicarlo. Otros dicen que eso fue una jugada del ex embajador Ordóñez, pero no ha habido, en todo caso, ningún pronunciamiento de la canciller respecto de ese silencio colombiano, lo cual es algo condenable. ¿Le parece que es condenable, que es reprochable la actitud colombiana, doctora Lucía Bastidas? Condenable el silencio de una dictadura, porque la gente ha estado protestando estos días a propósito de una reforma también al sistema pensional que están haciendo allá contra los pensionados y contra los trabajadores, y están persiguiendo a todo aquel que proteste contra esta dictadura en Nicaragua que lleva 15 años. Y que un país con un gobierno estrenándose y que esté silencioso, pues la verdad a mí me causa mucha preocupación, porque lo que hay en Nicaragua es una dictadura. Como se ha hecho elegir Daniel Ortega, como está ese país, lo que hemos visto con su familia, lo que hay de corrupción, y ahora persiguiendo a la Iglesia Católica,
Vimos imágenes de verdad aterradoras y eso pasa en las dictaduras, porque una democracia es usted respetar al que piense distinto, es respetar al que sale a las calles a protestar contra esa reforma pensional que está planteando el dictador Ortega. Así que el silencio de Colombia no ayuda, el silencio del canciller no ayuda, y ahora tratando de dar explicaciones y echando culpas, no. Colombia debió pronunciarse y debe pronunciarse permanentemente, tanto con lo que pasa en Nicaragua como lo que está pasando en el país hermano de Venezuela, porque no olvidemos, el que hayamos cambiado de gobierno no tiene por qué llevarnos a olvidar lo que está pasando en Venezuela y por qué millones de venezolanos están huyendo, porque millones de venezolanos están en territorio colombiano, porque las dictaduras lo que generan es pobreza, lo que generan es hambre y persecución a los derechos humanos, como está pasando en Nicaragua. Doctor Rivera, ¿le parece que es prudente el silencio, digamos, de alguna manera no fijar una postura clara frente a lo que está ocurriendo en Nicaragua del nuevo gobierno de Petro? Yo debo decir, en primer lugar, para que no haya ninguna duda sobre mi posición, es que rechazo el régimen autoritario de Venezuela y rechazo categóricamente el régimen autoritario de Nicaragua y rechazo, por supuesto, la persecución que desde ese régimen se le está haciendo a la Iglesia Católica. Yo no descarto de plano, el ex senador Rodrigo Lara le entendí como que descarta de plano, yo no lo descartaría del todo, el comentario de Ramiro Bejarano en el sentido de que algo pasó ahí con el embajador saliente que impidió que el Estado colombiano participara de esa sesión. Me parece que ese es un asunto que debe aclararse. Lo que sí creo es que en algún momento, ojalá más temprano que tarde, el canciller sí debería pronunciarse rechazando la persecución a la que está siendo sometida la Iglesia Católica y en general, digamos, rechazando un régimen autoritario como el de Nicaragua. 8:19. Cambio de asunto, quiero preguntarles por algo que se ha movido mucho en las últimas horas y tiene que ver con esa propuesta que está caminando en el Congreso de la República desde hace varias semanas y que tiene que ver con la reducción del salario de los congresistas. Sin embargo, varios de los parlamentarios han salido a fijar posturas, unos a favor, otros en contra, y entre ellos ha aparecido la senadora del departamento de Antioquia, Berenice Bedoya, quien dice que a cuentas de calculadora a ella le quedan son 8 millones de pesos realmente de salario y que ella no está dispuesta a asumir ese costo. También la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, ha escrito una serie de mensajes diciendo que ella tampoco está de acuerdo con una reducción del salario, que ellos trabajan bastante y que pues esa es una remuneración a la que tienen derecho y a la que deben acceder. Esto recuerda un episodio que seguramente ustedes tienen presente con un expresidente del Congreso de la República que en alguna oportunidad dijo que no le alcanzaba la plata que ganaba para pagar la gasolina de, ¿no?, las camionetas. Sí, un bárbaro. Y pues esto pone de presente este asunto, si es que los salarios de los congresistas son desproporcionados o realmente es que es un mensaje que deben enviar a la sociedad un poco dentro de este nuevo clima de equidad y de justicia social. Le pregunto a usted, doctor Rivera, que fue representante y que fue senador, ¿le parece que esto de los salarios se convirtió en un debate inocuo, que deberíamos superar esto, o realmente es un asunto de fondo y lo que dicen muchos de los congresistas frente a las condiciones salariales pues merecen discusión? Sin duda el salario de los congresistas es muy bueno, se lo digo yo por experiencia propia, pero además le hago una comparación. Yo fui congresista y fui ministro y es mucho mayor el salario de congresista frente al de ministro y mayores las responsabilidades como ministro y mucho más trabajo el que yo tuve como ministro en relación con el que tuve durante 12 años como congresista. Y es una realidad que el salario de los congresistas en Colombia está por encima del promedio en todo el continente. Así que yo creo que sí es necesario un ajuste. A mí me preocupan dos cosas. Uno, que han surgido varias ideas, todas ellas respetables, pero me parece que no han logrado un consenso y ojalá lo logren por la idea más razonable, que es el tema de la prima, de los gastos de representación, para no tener que hacer una reforma constitucional sobre el salario, porque eso se tomaría muchísimo tiempo. Y no sabemos qué pase durante el trámite de la reforma constitucional.
Una propuesta que he oído que no me gusta, que se la escuché al senador Mauricio Gómez, Acá lo entrevistamos. que habla un poco eliminar de los establecer salarios. un régimen muy parecido al que tienen los concejales de Bogotá. Me parece que eso Es perverso. frente al Congreso es casi que volver al régimen previo a la Constitución del 91, que no es bueno. Y aquí la concejal Lucía Bastidas está dando testimonio de que ese régimen no es No, conveniente. es Así que que me la propuesta es parece acabar que toda remuneración, que es lo que dice Gómez Amín. es la prima, es eliminar la prima o disminuir los gastos de representación, que es un asunto que se puede resolver más fácilmente. Pero tengo una preocupación aún mayor, y es que el debate se agote en eso. Y creo que hay que hacer una reforma política para establecer unas nuevas reglas para la financiación de las campañas y también para los controles a esa financiación de la campaña, para que sean eficaces esos controles. Sobre esa reforma nadie está hablando, ni el gobierno, ni los Estamos congresistas. instalando en el imaginario que la corrupción se acaba porque los congresistas se bajen el salario. Y eso claramente no va a ocurrir. No, pues, Claramente no va a ocurrir. El tema de la corrupción Algunos usan no el se salario para resuelve. los dulces. Exactamente. Sí. Mire, una anécdota de un senador en el periodo 2002-2006. Se salía del recinto del Senado y un ministro lo buscó para que se devolviera porque tenían pendientes varias votaciones de proyectos de ley, y ese ex senador, lo volteó a mirar y le dijo: mire, yo no voy a votar más proyectos de ley porque ustedes nos tienen viviendo del sueldo. Calcule un comentario de esa naturaleza. Es decir, el problema de la corrupción no se resuelve con el salario de los congresistas. Reduciendo el salario de los congresistas se hace justicia, pero no se resuelve el problema de la corrupción, y por eso me preocupa que el debate se agote en esa materia y no se aborde una reforma política seria que modifique el régimen de financiación de las campañas y que establezca controles eficaces en general a las campañas, pero de manera particular y especial a su financiación. además, el Doctor debate Umar. desde el punto de vista macroeconómico, es decir, del impacto en las finanzas públicas, de disminuirle o bajarle o regularle el salario a los congresistas, es prácticamente inexistente. Es decir, para un colombiano de a pie ganarse 32 o 35 millones, pues por supuesto que son cifras muy significativas, pues, digamos, exuberantes para algunos. A mí me gusta que los congresistas ganen bien porque creo que debe atraer a la mejor gente posible. Y ese es un sueldo que atrae gente capaz y técnica. Lo que pasa es que el debate en las pasadas elecciones, en las que acaban de suceder, se infantilizó, se pauperizó. Y el debate que propuso el pacto histórico era un poco ese debate, ¿no? Vamos a bajar los salarios, no sé qué. Y ahora les aplican la dosis que ellos mismos habían usufructuado con mucho éxito, que era el del debate de las pequeñeces y las nimiedades. Estoy totalmente de acuerdo con usted, exministro. Eso no soluciona nada. En el mejor de los casos, es un mensaje de equidad que dura un par de horas en Twitter y que la población de alguna manera podrá recibir con algún agrado. Pero eso no hace nada, ni mejora las finanzas públicas, porque eso es microscópico en tema de ordenamiento, digamos, de hacienda pública. Eso es un gasto, es un ahorro microscópico, y eso no soluciona nada distinto a que van a generar un debate y una tensión interna en el Congreso por bajar eso, porque va a haber tensiones internas, y la agenda del presidente se puede desgastar, que se va a desgastar muy rápido, se puede desgastar en nimiedades. Yo personalmente creo que el salario se debe dejar como está, mayor veeduría, por supuesto, mayor transparencia. Y qué interesante que los senadores y los representantes, por ejemplo, hicieran un ejercicio de publicar cómo se gastan los dineros de gastos de representación, por ejemplo. Mire, esto se gastó así, mis gastos son estos, los gastos personales míos son estos, que no tiene que hacerles pues ni mucho menos publicidad, pero algo así. De resto son debates pues muy propios de repúblicas muy incipientes como la nuestra, ¿no? Pues está en sintonía con eso que ustedes están diciendo el exministro, exprocurador y exfiscal Alfonso Gómez Méndez en su columna hoy en El Tiempo, titulada Sueldo de congresistas y corrupción. Y dice pues básicamente que la corrupción, o a los congresistas corruptos, lo que menos les interesa es el sueldo. Doctor Lara, usted que fue senador hasta hace pocas semanas, ¿qué piensa de esta discusión? Ese es el típico debate del absurdo de la vida política. A ver, ¿por qué los congresistas tienen salario? Por el absurdo de las reformas políticas bien intencionadas que se hacen en Colombia. Aquí se quiso asalariar a la
congresista. ¿Para qué se le envía un asalariado? Básicamente para que el congresista pudiera ser una persona de dedicación exclusiva a la función. Y si usted lo convierte en dedicación exclusiva, asalariado, al mismo tiempo le establecen una cantidad de inhabilidades, una cantidad de prohibición de conflictos de interés que no son compatibles con una economía o una sociedad abierta, una economía de mercado. En un país normal, el congresista no es un asalariado, el congresista recibe gastos de representación y ejerce su profesión. De lo contrario, si usted tiene un congresista solo con gastos de representación y al mismo tiempo vive de su profesión, arquitecto, abogado. Doctor Lara, si nos puede hablar de pronto un poquito más duro, no sé si está con manos libres porque se nos está yendo la onda por momentos. Ya me oye, perdón. Muchísimo Entonces, mejor, muchas gracias. En muchos países del mundo, los congresistas simple y llanamente no son asalariados, tienen gastos de representación, pero ejercen su profesión. Aquí en el país del purismo, se prohíbe porque se entiende que el congresista que ejerce su profesión queda contaminado con intereses externos. Entonces, si usted parte de ese principio y si al mismo tiempo usted decapita, guillotina a cualquiera que pueda incurrir en un menor conflicto de interés, que en sí no es un delito, pues obliga a asalariarlos. El problema es que, y es normal, la gente no entiende cómo un señor que recibe un salario de magistrado o el salario que tiene el presidente, un poco menos, tiene lo que llaman vacaciones, que no son vacaciones, es un receso legislativo. Entonces la solución absurda que presentan, no, extendamos el periodo legislativo. Entonces usted quiere tener a congresistas convertidos en fábrica de leyes desde enero hasta diciembre, como si eso fuera una función de administrar. La legislación debe ser excepcional y por eso hay recesos largos y ojalá sigan siendo muy largos, para que no se legisle tanto, que es muy peligroso porque legislar en últimas es restringir o regular libertades. Entonces, sinceremos ese debate ridículo, entendamos que los conflictos de interés menores no son un pecado capital mientras no sean un delito, por supuesto, y mientras se declaren, y la gente sepa básicamente a qué se dedica el señor y declare que efectivamente puede estar inmerso en un conflicto menor y se evalúe si ese conflicto menor es un pecado grave para que no legisle en ese caso específico. Y que el señor pueda ejercer su profesión de abogado, de arquitecto, de ingeniero, transparentemente, sin entrar en conflictos de interés graves. Pero mientras usted vuelva pecado eso y vuelva pecado trabajar, pues tiene que asalariarlos. Es así de simple, pero como aquí nadie quiere enfrentar la realidad, sino que le gusta hacer antipolítica, sacar el pecho, mostrarse como el más puro, rasgarse las vestiduras, es el debate de la hipocresía. Entonces, permita que los congresistas ejerzan su profesión, se ganen unos gastos de representación y que no se los ganen cuando están en receso, así de simple. Sí, aquí con la anuencia de los compañeros de las Voces del Deporte le robo un minuto. Doctora Lucía Bastida, rápidamente. Show y populismo, porque muchos congresistas se hicieron elegir diciendo que iban a bajar el salario. Y como hemos visto en estos días, dos escenarios en el Congreso de la República. El día que alguien fue con perrito, que otro fue con tacones, fue un show el día que se posicionaron los congresistas. Y ahora, a propósito de si se bajan o no el salario. Yo creo que lo que hay de fondo aquí es la corrupción. Hay que pagarle bien a los congresistas, a los directores de empresas, pero vigilar que no tengan las narices y que no estén inmiscuidos en la contratación pública de los ministerios y las diferentes entidades del distrito. El 20%, Alejandro, queridos oyentes, del presupuesto nacional de Colombia se pierde en temas de corrupción, se lo roban en temas de corrupción. Y yo creo que los congresistas, a cambio de estar en esta pelea, que si usted quiere 20 pesos, que usted 50, es un show populista, porque algunos, repito, se hicieron elegir con eso, es cómo vamos a combatir la corrupción, cómo no vamos a permitir que en las entidades, doctor Guillermo Rivera, se deje meter las narices a los congresistas. Ese tema de los cupos indicativos hay que mirarlo con lupa. Tenemos al señor Mario Castaño, congresista, con varios alcaldes del eje cafetero detenidos por un tema de corrupción. ¿Usted cree que a él le importaban los 30 millones de sueldo frente a lo que hemos visto de corrupción? La discusión es esa, pero aquí queremos ser más puristas que el Papa. Por supuesto que hay que revisar en una reforma política integral cómo ganan los concejales. Lo de Bogotá es perverso. En el Consejo de Bogotá se trabajan 305 días del año, de los 365 días, por la forma perversa que están.
hay concejales de municipios que ganan 500.000 pesos. Entonces lo que tenemos que aquí hacer es una reforma política de fondo y combatir la corrupción. Ese show de que si les bajan o no les bajan el salario 8, lo que hemos visto es a los youtubers del Congreso de la República pues haciendo más populismo con esta propuesta que no va a solucionar absolutamente nada. 8 de la noche, 32 minutos. Gracias por acompañarnos, se nos acabó el tiempo.